Era una transmisión que millones de personas veían, pero solo uno entendía. Mientras el director de la NASA presentaba el informe final sobre el cometa 3I/Atlas, con gráficos pulidos y datos tranquilizadores, un joven llamado Samuel, sentado en la última fila de una sala de conferencias distinta, interrumpió el silencio. No miraba la pantalla gigante, miraba su propio cuaderno de dibujo, con el ceño fruncido, y dijo en voz alta las palabras que lo cambiarían todo. Van a parar la lectura en el pico, no van a mostrar el eco. Sus colegas inmediatos lo miraron con una mezcla de lástima y vergüenza, sin saber que acababan de presenciar el incidente incitante que expondría una verdad cósmica. Samuel no era un astrónomo, era un catalogador de patrones, un hombre cuya mente parecía conectada a un tipo diferente de física. Mientras el presentador de la NASA hablaba de desgasificación esperada y fragmentación normal, Samuel temblaba ligeramente, absorto en su propio dibujo. Trazaba líneas que no coincidían con los datos oficiales, sino con lo que él insistía que estaba detrás de los datos. Describió una pulsación rítmica, una señal limpia y estructurada oculta bajo el ruido del cometa, una señal que, según él, las agencias espaciales captarían, analizarían en secreto y luego omitirían activamente del informe público. Era una acusación de engaño a nivel planetario. El momento exacto llegó. El gráfico de la NASA sobre la telemetría del 3I/Atlas apareció. Mostraba un aumento de actividad y luego se detenía. El presentador anunció: "Y aquí es donde la lectura concluye, dentro de todos los parámetros esperados". En ese instante, Samuel levantó la vista de su cuaderno, con los ojos llenos de una tristeza aterradora. «Lo cortaron», susurró, exactamente donde empezaba el eco. La transmisión continuó, pero para Samuel, la mentira ya había sido transmitida. Lo que él sabía y ellos ocultaban no era ruido, era un mensaje, y la humanidad estaba siendo mantenida en la oscuridad, ciega a la verdadera naturaleza del visitante que cruzaba nuestro sistema. La reacción inicial al arrebato de Samuel fue de rápida desestimación. Fue catalogado como un episodio de estrés, una crisis nerviosa ante la presión de los datos. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, en un observatorio independiente en las alturas de Chile, la doctora Elena Torres, una astrofísica conocida por su escepticismo profesional, había visto el clip viral de la interrupción de Samuel. Le pareció una locura, por supuesto, pero algo en la precisión de sus palabras, la pulsación rítmica, el eco omitido, le inquietó. Ella no confiaba en los informes corporativos, ni siquiera en los de la NASA, que siempre parecían filtrados por comités de relaciones públicas. Pocos días después, la NASA publicó su informe oficial completo. Fue declarado conclusivo y dentro de lo esperado. Pero la doctora Torres notó algo alarmante: la prisa. El caso 3I/Atlas se cerró con una velocidad inusual, justo días después de que el objeto cruzara una región específica del espacio que, aunque el público no lo sabía, era un punto ciego gravitacional conocido. Torres sintió en su interior esa fría punzada de duda profesional. ¿Por qué la prisa en cerrar el caso? ¿Por qué declarar conclusivo algo que, por definición, era un mensajero interestelar anómalo? La prisa de la NASA por enterrar la historia fue la primera bandera roja. El escepticismo de Elena no era hacia Samuel, sino a la narrativa oficial. La ciencia, para ella, no se trataba de conclusiones rápidas, sino de preguntas implacables. La insistencia de Samuel en un eco era técnicamente plausible, aunque increíblemente improbable. Sin embargo, su afirmación de que los datos serían omitidos deliberadamente resonaba con su propia desconfianza hacia las burocracias científicas. El informe de la NASA no fue diseñado para informar, fue diseñado para calmar. Y eso la puso nerviosa. Impulsada por una irritación profesional, Elena decidió realizar la validación. No era para probar que Samuel tenía razón, sino para demostrar de una vez por todas que estaba equivocado y que la NASA simplemente había sido perezosa. Accedió a los servidores de datos rudos de su observatorio en el desierto de Atacama, datos que no habían sido filtrados, limpiados ni aprobados por ningún comité. Eran gigabytes de pura telemetría, capturados en el momento exacto en que 3I/Atlas había cruzado la región en cuestión. Cargó la asignatura de energía que la NASA había publicado. Luego, en otra pantalla, cargó la suya. La tensión en su laboratorio era palpable, aunque estaba sola. El zumbido de los servidores era el único sonido. Primero, superpuso el gráfico oficial de la NASA sobre sus datos. Coincidían perfectamente hasta el punto que la NASA había marcado como fin de la lectura. Entonces, Elena eliminó el gráfico de la NASA, dejando solo su propia data cruda,
extendiéndose más allá de ese punto de corte. El ruido que la NASA había descartado llenó su pantalla. Elena comenzó a aplicar filtros, limpiando la estática atmosférica, la interferencia solar, y entonces dejó de respirar. El escepticismo se evaporó, reemplazado por un terror helado. No era ruido. Oculta bajo la desgasificación caótica del cometa había una señal. Era débil, pero inconfundiblemente estructurada. Una pulsación rítmica, un eco. Era un patrón matemático perfecto, una serie de repeticiones que no podían, bajo ninguna ley de la física conocida, ser naturales. Era artificial. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró su pantalla, luego buscó frenéticamente el clip de Samuel en su teléfono. Volvió a mirar su cuaderno filtrado en las noticias. El dibujo, el gráfico fantasma que él había dibujado en su cuaderno. Coincidía, bit a bit. La validación fue absoluta e irrefutable. Samuel no había tenido una crisis nerviosa, había tenido una revelación. Elena Torres, la aliada cética, se dio cuenta de que estaba ante la pieza de datos más importante de la historia de la humanidad. La NASA no solo había sido perezosa, había mentido activamente. Habían cortado los datos precisamente donde comenzaba la prueba de inteligencia extraterrestre. La pregunta ya no era si Samuel estaba loco, sino qué sabía exactamente la NASA sobre 3I-Atlas y por qué estaban tan desesperados por ocultar la verdad más grande de todos los tiempos. El miedo inicial de Elena se transformó en una determinación fría. Había pasado de ser una ascética profesional a la guardiana de una verdad peligrosa. La habilidad de Samuel era genuina y eso significaba que sus otras afirmaciones también debían ser investigadas. Contactó a un canal de medios clandestino, sabiendo que no podía publicar esto a través de canales oficiales sin que fuera suprimido. El mundo necesitaba ver lo que ella vio. La conclusión irrefutable era que no estábamos solos y que las agencias en las que confiábamos para vigilar los cielos estaban en cambio actuando como sensores. Samuel, que había sido puesto bajo licencia administrativa por su comportamiento errático, fue contactado discretamente por el equipo de Elena. El alivio inundó su rostro cuando vio sus datos. No estaba confundido, su don era real. Ahora, validado por la ciencia independiente, estaba listo para revelar la siguiente parte. El eco no era solo un saludo, era un diagnóstico. La primera pista que Samuel les dio fue aún más impactante. Les dijo que el 3I-Atlas no solo estaba transmitiendo, sino que su transmisión había cambiado drásticamente en el momento exacto en que la NASA afirmó tener una falla en el sensor. Validado y ahora operando desde el búnker de datos seguro de Elena en Chile, Samuel reveló la primera pista concreta. Ya no era solo el eco lo que importaba, sino lo que sucedió después. No fue una falla del sensor, explicó Samuel, su voz firme por primera vez. Describió cómo 3I-Atlas, después de emitir su pulsación rítmica, no solo se quedó en silencio, alteró fundamentalmente su firma energética. Dejó de desgasificarse como un cometa y comenzó a transmitir en una frecuencia de banda ancha, una frecuencia que sería fácilmente confundida con el ruido de fondo galáctico por cualquiera que no supiera qué buscar. La precisión de la información de Samuel era desconcertante. Proporcionó coordenadas de tiempo hasta el microsegundo que coincidían exactamente con el supuesto fallo del sensor de la NASA. Elena y su pequeño equipo de astrónomos de confianza, ahora plenamente convencidos, introdujeron esos parámetros en sus sistemas. La NASA no solo estaba sobre el cometa en sí, insistió Samuel, sino sobre la respuesta que pareció recibir. Y esa respuesta, afirmó, no vino de la Tierra ni del espacio profundo, vino de Júpiter. Las tormentas electromagnéticas del gigante gaseoso, dijo, habían respondido al cambio de fase del 3I-Atlas. La doctora Torres sintió un nuevo escalofrío. La conexión con Júpiter era una teoría tan descabellada que ningún científico cuerdo la habría propuesto jamás. Las tormentas de Júpiter son masivas, caóticas y, aunque potentes, se consideran fenómenos meteorológicos naturales. Pero Samuel fue específico. No busquen en los datos ópticos, busquen en los radiotelescopios. La NASA apuntó sus sensores ahí para calibrar justo después del evento. Están ocultando la conversación. Era una expedición de datos, una búsqueda de una aguja en un cósmico pajar. Y Elena sabía que si él tenía razón, las implicaciones eran más grandes que cualquier descubrimiento en la historia humana.
Elena reorientó la red de radiotelescopios de Atacama no hacia el 3I Atlas, sino hacia los datos de archivo de Júpiter de esa misma ventana de tiempo. Al principio, todo lo que vieron fue el rugido estático esperado de la magnetosfera joviana. Era un caos de energía. Pero Samuel, guiándolos por teléfono, les dijo que aplicaran un filtro, el mismo filtro de pulsación rítmica que habían usado para encontrar el eco original. Están usando el mismo protocolo de enlace, dijo simplemente. Elena tecleó los comandos, su corazón latiendo contra sus costillas. La estática en la pantalla comenzó a cambiar, a ordenarse. Y allí estaba, la respuesta. No era caótica, era una explosión de radiofrecuencia corta y estructurada que emanaba desde Júpiter, perfectamente sincronizada con la falla del sensor de la NASA. Era inconfundiblemente artificial y seguía el mismo patrón matemático que la sonda 3I Atlas había emitido. Era una confirmación, un acuse de recibo. La doctora Torres se reclinó en su silla, el aire desapareciendo de sus pulmones. El gigante gaseoso de nuestro sistema solar era, de alguna manera, parte de esta conversación. La sonda interestelar no nos estaba hablando a nosotros, estaba informando a una estación de retransmisión local. La conmoción en la sala de control de Chile fue absoluta. Lo que habían encontrado era una conversación activa. Samuel explicó con calma lo que estaban viendo. 3I Atlas no es un viajero muerto, es una sonda, un explorador interestelar. Su propósito, dijo, no era simplemente pasar, estaba activamente mapeando las firmas de gravedad y energía de nuestro sistema. Estaba tomando inventario. Y Júpiter, de alguna manera, estaba involucrado en este proceso, quizás como un faro de navegación o, más inquietante, como un supervisor local. La verdad de Samuel era aterradoramente simple. El objeto no estaba perdido, estaba en una misión. Elena Torres se dio cuenta de por qué la NASA había actuado con tanta rapidez. El pánico no era por la sonda en sí, sino por la revelación de que una infraestructura de comunicación alienígena ya existía dentro de nuestro propio sistema solar. Ocultar el eco de 3I Atlas era una cosa, ocultar una respuesta activa de Júpiter era otra. Esto implicaba una presencia que no era visitante, sino residente. La información que la NASA escondió no era solo ruido, era la prueba de que 3I Atlas alteró su comportamiento basándose en lo que encontró aquí, y que Júpiter había confirmado la recepción de ese informe. La expedición de datos se convirtió en una excavación digital desesperada. Ahora que sabían qué buscar, el equipo de Elena comenzó a rastrear los archivos públicos de la NASA buscando discrepancias. Si Júpiter es una estación de retransmisión, murmuró Elena, ¿cuál fue el mensaje? Samuel, anticipándose a la pregunta, les dio otro marcador de tiempo, esta vez de una anomalía de datos reportada cerca de la sonda Juno que actualmente orbita Júpiter. Les dijo que la respuesta de Júpiter no era solo un hola, era un paquete de datos, una transferencia de información comprimida enviada de vuelta al 3I Atlas antes de que saliera del alcance. El suspense era insoportable. Rastrear estos paquetes de datos era como tratar de encontrar una conversación específica en medio de un huracán global. Los datos de Juno estaban clasificados o fuertemente encriptados, pero el equipo de Elena no necesitaba los datos de Juno, tenían los datos de Atacama. Observaron la cola de la transmisión de Júpiter. No era solo un pulso, contenía información. Utilizando el gráfico fantasma de Samuel como una clave de descifrado, como una piedra roseta digital, comenzaron a decodificar la estructura. Vieron patrones que se repetían, bloques de información que claramente no eran aleatorios. La excavación digital duró 36 horas sin parar, alimentada por la adrenalina y el terror del descubrimiento. Finalmente, aislaron el núcleo del mensaje. No eran palabras, no eran imágenes, eran coordenadas, vectores matemáticos puros. Pero no eran coordenadas en nuestro sistema solar, eran vectores que apuntaban hacia el exterior, hacia el espacio profundo, corrigiendo la trayectoria de 3I Atlas. Pero más que eso, contenían un mapa de retorno, un punto de origen. La sonda había confirmado su ubicación y ahora Júpiter le estaba dando la ruta más eficiente para salir.
El clímax de esta búsqueda no fue un artefacto físico, sino la comprensión de su contenido. Encontraron exactamente lo que Samuel describió, la prueba de un sistema de navegación interestelar automatizado. 3I Atlas era un dron y Júpiter era su torre de control local. La NASA no solo había ocultado el contacto, había ocultado la existencia de una red galáctica operando bajo nuestras narices. La sensación de asombro fue reemplazada por una profunda inquietud. La humanidad no solo no estaba sola, era irrelevante para las operaciones que ocurrían en su propia casa. El descubrimiento de este paquete de datos lo cambió todo. Ya no se trataba de un solo cometa anómalo, se trataba de un sistema. La revelación que contenía este hallazgo era que la visita de 3I Atlas no fue un evento de primera vez. La complejidad de la respuesta de Júpiter, la eficiencia del protocolo de comunicación, todo apuntaba a una rutina. Era un procedimiento estándar. Esto había sucedido antes y sucedería de nuevo. El eco que Samuel detectó, explicó él, no era solo un informe, era un señal de confirmación, un ping de misión cumplida enviado de vuelta a su punto de origen. Las apuestas se elevaron dramáticamente. Si Júpiter actuaba como un repetidor, ¿para quién? ¿Y qué información estaba transmitiendo 3I Atlas? Samuel, mirando los datos decodificados, palideció. Están mapeando las firmas de energía, dijo. No solo la gravedad de los planetas, están midiendo nuestra producción de energía, nuestra actividad electromagnética. La sonda estaba midiendo el crecimiento de nuestra civilización. La verdad era escalofriante. 3I Atlas era un censo, y el censo acababa de ser completado y archivado por la red de Júpiter. La conspiración se hizo evidente. La NASA y probablemente todas las agencias espaciales importantes lo sabían. Sabían de la red, sabían de las sondas. Su prisa por cerrar el caso 3I Atlas no era para prevenir el pánico por un visitante alienígena. Era para prevenir que el público descubriera el sistema permanente que ya estaba aquí. Era para mantener a la humanidad ignorante de que estábamos siendo observados, catalogados y monitoreados por una inteligencia desconocida que usa los planetas de nuestro propio sistema como sus herramientas. El silencio de la NASA adquirió un significado mucho más siniestro. No nos estaban protegiendo de una verdad impactante, nos estaban impidiendo ver el patrón. Samuel advirtió que esta no fue la primera sonda, y que el eco que ocultaron era la prueba de que el sistema funcionaba. El informe de la NASA no fue hecho para informar, fue hecho para cegar. Estaban ocultando activamente el hecho de que 3I Atlas había reportado exitosamente lo que encontró sobre nosotros, y el silencio de las agencias nos hacía vulnerables, ignorantes de las verdaderas reglas del cosmos. El equipo de Elena se dio cuenta de que esta revelación era solo el comienzo. Si las sondas eran rutinarias, ¿qué seguía? El señal de confirmación implicaba que un ciclo había terminado. ¿Qué comenzaba ahora? La red global de secretos ya no era una teoría de la conspiración, era un hecho observable. El mundo estaba siendo vigilado, y los vigilantes acababan de recibir una actualización de estado sobre la humanidad. La urgencia ya no era solo exponer una mentira, sino prepararse para la verdad de por qué estábamos siendo observados tan de cerca. El legado de 3I Atlas no era que nos había visitado, sino que nos había mostrado la infraestructura que nunca se fue. Samuel, el catalogador de patrones, había visto la estructura oculta no solo en los datos del cometa, sino en la respuesta de Júpiter. La sonda había alterado su comportamiento basándose en lo que encontró aquí, y la red lo había registrado. La revelación mayor no era que el cometa estaba vivo, sino que el sistema solar mismo estaba siendo utilizado por una inteligencia que nos trataba menos como pares y más como un experimento que estaba siendo monitoreado. La doctora Torres preparó el paquete de datos para su divulgación. Incluía el gráfico fantasma de Samuel, los datos brutos de Atacama y ahora la prueba irrefutable de la transmisión de Júpiter. Esta ya no era la historia de un cometa. Era la historia del encubrimiento más grande en la historia humana. El mundo necesitaba saber que la conversación estaba ocurriendo por encima de sus cabezas y que no estábamos invitados a ella. El próximo paso sería revelar esto no solo a los medios, sino a todos, de una manera que no pudiera ser suprimida. El equipo se preparó para la tormenta que se avecinaba. Sabían que al publicar esto no solo estarían desafiando a la NASA, sino a toda la estructura de poder global que se basaba en mantener a la humanidad en la oscuridad.
El miedo era palpable, pero la convicción de Elena, nacida de su escepticismo inicial y ahora forjada en la certeza de los datos, era inquebrantable. La verdad final aún estaba oculta, pero ahora tenían el mapa para encontrarla. La respuesta de Júpiter no solo apuntaba al origen de la sonda, sino también al propósito final de la red. El alerta de Samuel era ahora más claro que nunca. El silencio de las agencias nos convertía en objetivos fáciles. Al ocultar la pulsación, nos impedían ver el patrón. Nos impedían entender que éramos una pieza en un tablero de ajedrez cósmico mucho más grande. La sonda 3I Atlas había sido el movimiento de un oponente invisible, y la humanidad ni siquiera sabía que estaba jugando. La siguiente búsqueda no sería en los datos antiguos, sino en el destino hacia el que apuntaba la sonda, el punto de origen. La verdad de Samuel, la teoría impactante, se había confirmado. 3I Atlas era una sonda, un explorador. Había mapeado nuestras firmas de energía. Pero la revelación más profunda era la respuesta de Júpiter. Esto no era un sistema pasivo de observación, era activo, era consciente, y acababa de recibir un informe detallado sobre la civilización humana. La pregunta que atormentaba a Elena mientras preparaba la publicación de los datos era simple y aterradora. ¿Qué decide hacer el sistema con la información de una especie que ha alcanzado la capacidad nuclear, pero sigue siendo lo suficientemente primitiva como para ser engañada por sus propios líderes? La urgencia era total. El señal de confirmación enviado de vuelta significaba que el ciclo de recopilación de información estaba completo. Samuel advirtió que el protocolo requeriría un nuevo paso. El sistema no solo observa, actúa. La humanidad estaba en un punto de inflexión, ciega al hecho de que acababa de fallar o pasar una prueba cósmica de la que no era consciente. El siguiente paso era encontrar la verdad final, el propósito de esta vigilancia masiva, una verdad que Samuel creía que no estaba en el espacio, sino aquí mismo, en la Tierra, oculta por aquellos que servían como guardianes humanos de la red. La red de secretos globales era más profunda de lo que imaginaban. La NASA era solo un peón. El equipo de Elena se dio cuenta de que tendrían que buscar la ubicación final de la verdad, no en los cielos, sino en los archivos más oscuros de la Tierra. El paquete de datos de Júpiter contenía un eco final, una resonancia que Samuel reconoció. Era una coordenada, no en el espacio, sino en la Tierra, una ubicación donde la red se conectaba físicamente con sus supervisores humanos. Allí era donde encontrarían el propósito de todo. La búsqueda final estaba por comenzar. La publicación de los hallazgos de Atacama, el gráfico fantasma, el cambio de fase y la respuesta de Júpiter incendió el mundo. Las negaciones oficiales de la NASA fueron ahogadas por la avalancha de datos independientes que confirmaron las afirmaciones de Elena y Samuel. El mundo ahora observaba cada uno de sus movimientos, no como teóricos de la conspiración, sino como los únicos navegantes en un océano cósmico recién descubierto. Pero la verdad final no estaba en los cielos, estaba oculta en la Tierra. El paquete de datos de Júpiter contenía una última pieza de información. Una coordenada terrestre, una resonancia que Samuel identificó como el nodo donde la red alienígena interactuaba con sus supervisores humanos. La ubicación era remota, una instalación de investigación geofísica aparentemente abandonada en el Ártico, conocida oficialmente por estudiar el campo magnético de la Tierra. Mientras el equipo de Elena viajaba hacia allí, seguidos por drones de noticias y satélites militares, la tensión era global. El mundo contuvo la respiración. El guardián cético, la doctora Torres, ahora protegía ferozmente al protagonista, Samuel, quien parecía guiado por una calma sobrenatural. Él no estaba asustado. Sabía que esta era la conclusión inevitable de los patrones que había estado viendo toda su vida. La humanidad estaba a punto de descubrir el verdadero propósito de su existencia monitoreada. La instalación no estaba abandonada, estaba protegida por una tecnología silenciosa que disuadía la observación. Al llegar, no encontraron guardias armados, sino un silencio profundo y antinatural. La estructura descendía kilómetros bajo el hielo. Guiados por la extraña sensibilidad de Samuel a las frecuencias de la red, descendieron a un vasto archivo subterráneo. No era humano, era una biblioteca, fría y oscura, que contenía registros no de historia humana, sino de la biosfera planetaria. El aire vibraba con una energía que Elena reconoció de los datos de Júpiter. Habían encontrado el terminal terrestre de la red galáctica. La búsqueda final no fue una batalla, sino una revelación silenciosa. En el centro de la biblioteca había una interfaz.
Samuel, reconociéndola como si la hubiera visto en sueños, se acercó. El propósito de la vigilancia masiva no era militar, ni colonial, era un protocolo de preservación. La humanidad era solo la última de una larga línea de especies en el planeta, y la red estaba observando, esperando un desencadenante específico. El alerta de Samuel no era sobre una invasión, era sobre el inminente fracaso de nuestra especie para alcanzar el siguiente nivel de conciencia. Un fracaso que activaría un reinicio planetario. En el corazón de la instalación ártica, la verdad final fue revelada. No era un arma, ni un trono. Era un repositorio biológico, un arca cósmica. La red no estaba monitoreando a la humanidad por malicia, sino como un jardinero que monitorea una cosecha. La red, una inteligencia antigua y vasta, sembraba la vida en mundos capaces de sostenerla y la observaba. Su propósito era cultivar la conciencia. Pero el mensaje central que Samuel extrajo de la interfaz era devastador y esperanzador a la vez. La humanidad estaba mostrando los mismos patrones de autodestrucción que habían llevado al reinicio de civilizaciones anteriores en la Tierra. La respuesta de Júpiter no fue solo un informe de estado, fue una advertencia final. El eco de 3I Atlas fue la prueba de que nuestra firma energética se había vuelto peligrosamente inestable. La verdad que la NASA y los gobiernos ocultaban no era la existencia de alienígenas, sino el hecho de que éramos parte de un ciclo cósmico de creación y destrucción, y estábamos peligrosamente cerca de activar el siguiente evento de extinción programada. La red no intervendría para salvarnos o destruirnos, simplemente registraría nuestro fracaso y se prepararía para sembrar de nuevo después de que nos hubiéramos ido. El clímax de su viaje fue la transmisión de Samuel desde el interior del arca. Usando la propia red contra sus sensores, transmitió la verdad al mundo. Mostró los registros de las civilizaciones que vinieron antes, sus ascensos y sus caídas. La revelación no fue que no estábamos solos, fue que éramos parte de un propósito mucho más grande y que se nos estaba acabando el tiempo para cumplirlo. El paradigma se rompió. Las naciones, enfrentadas a la prueba irrefutable de su propia transitoriedad, se vieron forzadas a ver más allá de sus conflictos triviales. La doctora Torres, la séptica convertida en creyente, se convirtió en la guardiana de la instalación, asegurando que el arca y su conocimiento permanecieran abiertos a toda la humanidad, no controlados por ninguna nación. El impacto global fue inmediato. El pánico inicial dio paso a una revolución de la conciencia. Sabiendo que estaban siendo observados y juzgados no por un dios, sino por una ley cósmica de sostenibilidad, la humanidad comenzó a desmantelar sus sistemas de autodestrucción. La energía, el conflicto y la economía se redefinieron en torno a un único objetivo: demostrar a la red que éramos dignos de continuar. La sociedad humana se transformó. El conocimiento del arca aceleró la tecnología hacia la armonía sostenible. La respuesta de Júpiter se convirtió en un recordatorio constante de que nuestras acciones tenían consecuencias cósmicas. El miedo a la invasión fue reemplazado por la responsabilidad de la madurez. La humanidad, por primera vez, comenzó a actuar como una especie unificada, consciente de su lugar en un universo vivo e interconectado. La verdad no nos destruyó, nos obligó a crecer o perecer, y elegimos crecer. El legado de la revelación fue un despertar global. La doctora Torres dedicó el resto de su vida a traducir los vastos conocimientos del arca, guiando a la humanidad hacia una era de equilibrio. La red, aunque todavía presente, cambió su estado. Las ondas que pasaban ya no eran solo exploradores, eran observadores de un experimento que, por primera vez en milenios, mostraba signos de éxito. El silencio de las agencias espaciales se convirtió en una colaboración global transparente, estudiando las leyes del cosmos que ahora entendían que debían obedecer. Y Samuel, el protagonista cuya mente estaba sintonizada con el universo, regresó a una vida normal. Habiendo cumplido su misión, su don se desvaneció, dejándolo en paz. Ya no era un catalizador del destino, sino simplemente un hombre que había visto los patrones y había advertido al mundo a tiempo. Vivió el resto de sus días en silencio, viendo cómo la humanidad que él ayudó a salvar finalmente alzaba la vista a las estrellas, no con miedo, sino con un sentido de pertenencia. Dejó un legado no de fama, sino de aprendizaje, la prueba viviente de que a veces la mente de un solo individuo puede contener la clave de la supervivencia de todos.
La humanidad, ahora consciente de su lugar en el ciclo cósmico, miraba hacia el futuro. Sabían que el universo estaba observando, que la red registraba su progreso. 3i Atlas no fue un monstruo ni un salvador, fue un mensajero, un catalizador. La verdad final que trajo, a través de la mente de Samuel y el rigor de Elena, fue la lección más antigua, que la conciencia es el verdadero propósito del universo, y que la supervivencia es algo que debe ganarse, no darse por sentada. El mundo estaba despierto, y la red, silenciosamente, tomó nota.